Bienvenidos y bienvenidas, esta es otra edición de Final Abierto. Hoy, entre otros invitados, tenemos al diputado Pitín Aragón, que habla de la llegada del nuevo interventor del PJ y de la reconstrucción del partido de cara a las elecciones de este 2021. Además, vamos a estar hablando de la bajante del río Paraná y las consecuencias que esto genera, no tanto en términos logísticos, sino en relación a la fauna íctica. Recorriendo el nordeste, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, estuvo en Corrientes y también en Final Abierto. En su recorrida por la región tenemos la posibilidad de charlar con la presidenta del Partido Nacional, del PRO, Patricia Bullrich, nos está visitando. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, está a propósito de su presentación del libro que se estuvo desarrollando aquí en Corrientes también. Queríamos comenzar preguntándole, teniendo en cuenta que, bueno, muchos han elegido este camino de escribir un libro y presentarlo, si esta es una manera de lanzar una candidatura. Bueno, en realidad el libro yo comencé a escribirlo ni bien salí de la gestión. Primero escribí un libro que es un informe de gestión y es algo muy técnico porque es todo con estadísticas, con todo lo que hicimos. Y después pensé que me iba a ir olvidando cosas y que tenía que contarla desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva más de la vida, de los momentos que vivimos, de las situaciones, de las anécdotas, de los momentos en que uno se ríe y que uno llora, una cosa distinta. Entonces lo que hice fue elegir 12 momentos, 12 capítulos para poder desde ahí contar una filosofía, una idea. Y yo creo que esto más que para una candidatura individual sirve para Juntos por el Cambio, para mostrar que cuando en una gestión uno tiene decisión, coraje, ideas claras y un equipo, las cosas se pueden cambiar. Entonces yo creo que todos saben que nosotros tuvimos nuestras luces y nuestras sombras, estamos recomponiéndonos fuertemente como fuerza política, y entonces esta idea de que se puede cambiar me parece que es el mensaje, por eso no es individual. Claro, y era necesario escribir algo que ya sucedió y que ya lo vivimos todos, digamos, ¿por qué decir por escrito algo que es nuestra propia historia? Bueno, porque así se escribe la historia, ¿no? Uh-huh. Porque me pareció que yo sentí que había muchas cosas que en la velocidad de la gestión pasan. Uh-huh. Y hoy me pasa mucho que mucha gente que lee el libro me dice, uy, de esto no me acordaba, esto lo leí un día en el diario rápido. Entonces yo lo que hago es como macerar cada tema, llevarlo y de esa manera, bueno, queda escrito, y claro, muchas veces me acuerdo de la gestión y digo, escribí 12 momentos, podría escribir 12 más, pero un segundo tomo por ahora no pienso hacer. Habló de luces y sombras, ¿no? ¿Cuáles fueron esas sombras? ¿Qué destaca como sombra en la gestión? Bueno, yo creo que, digamos, tuvimos problemas en la economía, tuvimos una oposición que nos hizo muy difícil nuestra gobernabilidad, y creo que también tuvimos una política social que fue muy de estancamiento social. No generamos el cambio que nosotros creemos que es cambiar el plan por trabajo, ¿no? Uh-huh. Cambiar el plan social por empleo. Me parece que esos temas nos llevaron a siempre sabemos que la economía manda mucho en la gestión, pero bueno, hemos aprendido, hemos trabajado sobre nuestros errores y estamos ya listos y preparados para una segunda oportunidad. ¿Hoy más cerca de Mauricio Macri que de Rodríguez Larreta o dónde se ubica hoy Patricia Bullrich? Yo soy presidenta del PRO, así que tanto Mauricio Macri como Larreta son
los dos miembros del PRO. Hay que distinguir que Mauricio Macri ha sido presidente, es el fundador de nuestro partido y al que todos de alguna manera le debemos mucho respeto, pero yo con Horacio Rodríguez Larreta vengo trabajando hace mucho tiempo. Además yo soy de la Ciudad de Buenos Aires, yo he sido candidata a diputada cuando él fue candidato a jefe de gobierno, así que he recorrido la ciudad con él en muchísimas oportunidades, así que digamos, por supuesto que siempre quien fuera nuestro presidente está como en un lugar destacado para todos los miembros del PRO, pero Horacio está haciendo una gestión muy importante. ¿Hoy es el tiempo de ciudad. Rodríguez Larreta entonces? Vamos a ver, yo creo que lo importante es que Juntos por el Cambio llegue con una propuesta para llegar al gobierno y gobernar bien y gobernar hasta el final y cambiar la Argentina. Hay muchos candidatos, no creo que hoy podamos definir quién es. Ahora, Patricia, llegado el momento, ¿usted va a disputar con Rodríguez Larreta ese espacio por la presidencia? Yo creo que nosotros no podemos adelantar el 2023, falta mucho, no creo que sea oportuno, creo que nosotros hoy tenemos por delante una reconciliación con mucha gente que nos dejó de votar. Tenemos que poder mostrarles que estamos dispuestos a cambiar cosas que hicimos mal, pero que también somos una fuerza que tenía principios y que tiene ideas y principios muy claros. Entonces creo que tenemos que poner a Juntos por el Cambio delante de cada uno de nosotros. Ahora, pero esos principios, por ejemplo, la diputada Brambilla decía que el macrismo hizo agua en la economía y otra de las cosas que le reclama, digamos, por qué se cometieron errores, era porque no escucharon a la dirigencia, que le decía que no podían ir con todos los frentes abiertos y a una velocidad que dañara incluso el poder adquisitivo de la gente que era en principio votante del PRO. Bueno, por supuesto, cada miembro del PRO tiene que dar, yo creo, una explicación una explicación de por qué perdimos las elecciones, porque si no las hubiéramos ganado, y cada uno encuentra la forma de decirlo. Yo también dije que nosotros en economía tuvimos problemas, pero también dije y digo que hemos analizado muy seriamente eso y que hoy estamos ya, habiendo aprendido nosotros mismos para darle a la ciudadanía cambios, pero dentro de una filosofía, porque la filosofía nuestra siempre la mantuvimos firme, ¿no? La libertad, la república, el trabajo, el empleo, la productividad, la competitividad de la economía, la necesidad de hacer cambios en la carga impositiva, de tener un Estado razonable. Son las cosas que el PRO piensa y que las tiene siempre y que muchas de ellas las llevamos adelante. Un primer paso de ese aprendizaje es, ahora desde el punto de vista electoral, dejar que el PRO de cada una de las provincias decida qué marco aliancístico va a llevar para las elecciones generales. Sí, nosotros hoy hemos dado un gran paso en cuanto al federalismo y a que los PROs de cada provincia no son franquicias del PRO nacional, sino que son partidos que tienen que tomar sus decisiones, elegir sus candidatos, plantear las propuestas para sus provincias, cómo son sus modelos de desarrollo en cada lugar. Y creo que eso es muy importante como salto de calidad de nuestro partido. Por eso acá el PRO de Corrientes acaba de tener elecciones, hoy tenemos nuevas autoridades y eso a nosotros nos pone en una situación, además somos gobierno en la provincia, con nuestro gobernador Valdés. Y entonces, bueno, el marco de alianzas, hay como un marco de alianzas fundamental para nosotros, que es Juntos por el Cambio, que es el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Luego en cada provincia hay otros partidos que se suman, quizás partidos menores, pero es como que tenemos una columna vertebral que tratamos siempre de respetarla y creo que todos sabemos que es la gran fortaleza nuestra, ¿no? ¿Van a apoyar la reelección de Gustavo Valdés? Sin duda, por supuesto, es un gran gobernador, es una persona con un ímpetu de gestión muy importante
Y bueno, por supuesto, queremos... Ahora, a propósito de eso, el radicalismo también, los referentes nacionales del radicalismo piden pista en la alianza y dicen que, bueno, ellos están en condiciones de poder liderar la alianza en las próximas elecciones. Pero sin duda que el radicalismo es un gran partido y va a haber muchos lugares donde el radicalismo va a liderar. Y ojalá que el radicalismo también tenga sus candidatos a presidente, así como el PRO tendrá sus candidatos a presidente, el radicalismo también, y podamos dirimir democráticamente qué es el mejor proyecto, la mejor actitud y el mejor programa para Juntos por el Cambio a nivel nacional, ¿no? ¿Y cuál es el diálogo que se establece hoy en día de cara al 2023 entre estos partidos que conforman Juntos por el Cambio? ¿Cuáles son esos puntos que hay que hablar? Tenemos una mesa nacional. Esa mesa nacional se reúne quincenalmente. Sí. Y además tenemos diálogo permanente entre los presidentes del partido, las autoridades del bloque, y después eso se replica prácticamente en todas las provincias. Y hay mesas de Juntos por el Cambio en todas las provincias. Sí, claramente, referido a los temas que se discuten y también en torno a esto que usted decía, hemos aprendido cosas de las cosas que hicimos mal o estas que están en la sombra, y el radicalismo reclamó también parte de estas cuestiones. ¿Hay en los momentos, en estos espacios de diálogo, discusiones o diálogos para poder superar las diferencias que había entre el PRO y el radicalismo, por ejemplo? Sí. Tenemos en este momento 3 fundaciones trabajando. La Fundación Pensar del PRO, la Fundación ALEM de la Unión Cívica Radical y la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica, que están trabajando en equipo y estudiando cada uno de los temas y preparándonos para una segunda gestión. Patricia, estamos trabajando en equipo. Es muy interesante eso, ¿no? Y la verdad que la vez pasada no lo hicimos porque la alianza se hizo muy a último momento y fue un déficit. Yo creo que el radicalismo podía haber aportado mucho más de lo que aportó en el gobierno, no se le dieron quizás los espacios que merecía tener, y esta vez estamos ya trabajando de entrada, como para llegar todos con un mismo programa. Patricia, ¿está de acuerdo con la postergación de las PASO y de las elecciones generales? Bueno, a ver, fue el consenso que se logró. Digamos, pero en lo personal usted no estaba de acuerdo. Bueno, yo no estaba de acuerdo, pero eso no importa, porque ya cuando uno forma parte de un cuerpo colectivo y se tomó la decisión ya está tomada. ¿Cuál fue qué preservamos? Preservamos las PASO. Porque la ley es una ley que tiene un cerrojo, no se va a poder cambiar este año. Entonces, para nosotros las PASO son importantes porque como somos una fuerza con varios partidos y con muchas, por suerte, muchas personas que en cada provincia, y pensemos que estas son 24 elecciones, ¿no? En algunas provincias, en el tercio se eligen senadores, diputados nacionales, para nosotros es una elección importante, entonces que puedan competir en muchas provincias candidatos que creen que tienen la capacidad para ir a ese cargo, nos parece importante. Por eso para nosotros las PASO es una forma importante de dirimir las miradas y los candidatos en el marco de Juntos por el Cambio. Así que, bueno, esto es lo que logramos, este acuerdo de postergar un mes, pero que las PASO sigan. Y eso nos parece importante. Y hablando un poco de esa situación, ¿no? Digo, ¿cree que Gustavo Valdés tiene proyección nacional o no? Pero por supuesto, alguien que gobierna una provincia, yo creo que tiene proyección nacional, pero muchos dirigentes aquí de Corrientes tienen proyección nacional. Siempre ha habido muchos correntinos con proyección nacional. Está Ingrid Jeter, que me está acompañando como diputada nacional, Sofía Brambilla, que también es diputada nacional, Raúl Schiavi, que es ministro, Gustavo Valdés. Recién estuve con el intendente de la ciudad, que la verdad que me lo felicité por cómo hoy uno ve la ciudad de Corrientes y están los negocios abiertos, se alquila cada 2 cuadras, como está pasando con el mal manejo de la pandemia que se hizo en el AMBA, esto que se ha inventado como el AMBA, ¿no? El Gran Buenos Aires más la ciudad, ha llevado a que
el desastre. Uno camina por cualquier cuadra y hay 3 o 4 negocios cerrados. Ahora, ¿qué opina de que Mauricio Macri se haya vacunado en Estados Unidos? Bueno, no usó la vacuna acá, que era lo importante, ¿no? Es decir, él no dijo no me voy a vacunar para no vacunar, me dijo no me voy a vacunar antes que los médicos. Bueno, creo que, digamos, no usar la vacuna de Argentina, y aprovechó que fue un seminario en Miami y se vacunó, pero sin usar una vacuna que le puede tocar a otra persona. Ahora, esa es una mirada bastante edulcorada, digamos, también ese mensaje es, yo puedo vacunar afuera, en cualquier otro lugar, como otro argentino no puede hacerlo. Y en el marco del retaseo de vacunas que hay en el país, también puede leerse de otra manera, no como una cosa tan romántica. Bueno, a ver, yo lo leo así. A mí me parece que una persona que es invitada a un seminario de presidentes y expresidentes, a dar una charla a Miami, que hoy están justamente se están vacunando en todos lados y en la playa, y aprovechar esa oportunidad, ¿qué va a decir? No, yo vengo a Miami y no me vacuno. No es que puedo, voy a hacer una actividad. Fue a hacer una actividad, no fue a vacunarse, Okay. fue a hacer una actividad. También hay más de 20.000 argentinos que han ido a Miami. También habría que pensar por qué tenemos que estar contando las vacunas en vez de tener las suficientes vacunas para todos los que la necesitan, ¿no? A propósito de eso, le quería preguntar también, pensando en esto de irse afuera, ¿cómo ve la gestión de las fronteras hoy en día y en relación a eso, cómo se está manejando la seguridad más allá de los cierres por la pandemia, ¿no? Y yo veo que todo lo que nosotros habíamos dejado, que era tecnología de alta calidad, un control de frontera, que era la frontera, digamos, mejor controlada de América Latina, con drones, con cámaras térmicas, con cámaras de alta precisión, con torres de control, con lanchas guardacostas inteligentes, está como apagado, no lo han usado más. Entonces, creo que estas son las cosas que no pueden pasar en un país. Cuando un país invierte, el país invierte en tener una frontera controlada y luego viene un gobierno y deja las cosas sin usar, me parece que... Ahora, ¿cree que se correcto. favorece con esto al narcotráfico? Bueno, todo ese sistema estuvo estudiado para luchar contra el narcotráfico, porque yo lo he visto, digamos, uno se paraba en la torre que estaba el centro de control de Puerto Iguazú y había inclusive, digamos, cámaras que cruzaban la maleza, digamos, y uno podía ver a 5 kilómetros de distancia, desde un centro de comando y control, un bote cruzando, bajando droga, cosa que hoy en día, con la vista humana, es prácticamente imposible. Uh-huh. Si ustedes ven cómo sube de Puerto Iguazú, el bote tarda 2 minutos en cruzar, yo los he visto, tarda 2 minutos en cruzar, bajan, agarran una picada, suben por la picada y desaparecen. Con estas cámaras, yo lo he visto ahí, lo he visto en La Quiaca, en Aguas Blancas, es decir, uno tiene un control muy estricto. Los drones están acá, llegaron, tienen 8 horas de autonomía y son drones. ¿Y nada de eso se usa ahora? No. Y las lanchas se las llevaron. Patricia, hubo unas declaraciones suyas en la mesa de Juana Viale que tuvieron muchísima repercusión en Corrientes y que tiene que ver con el escándalo de la diputada Regidor. Y usted dice ahí en esa charla que, bueno, que para empezar a gestionar algún esquema, digamos, de sanción, tendrían que hablar primero con el radicalismo. ¿Qué quiso decir con eso? Porque eso también puede ser leído como una cuestión, un espíritu corporativo para defender a una legisladora. No, de ninguna manera. Yo he dicho hoy en todos los medios de Corrientes, y lo dije el otro día en el programa de Mirta Legrand, de Juana Viale, que nosotros no aceptamos ese tipo de conductas, que creemos que son antiéticas y que no pueden ser aceptadas por una coalición como la nuestra. Lo que dije es algo técnico. Como la coalición no tiene un tribunal de disciplina. Los tribunales de disciplina los tienen los partidos. Entonces, es el partido al que pertenece el que debe de habilitar el mecanismo del tribunal de disciplina. ¿Y usted cree que alcanza con el pedido de licencia?
Bueno, creo que eso lo tiene que definir la legislatura de la provincia de Corrientes. Yo creo que son... Pero es una legisladora nacional. es una legisladora... yo estaba convencido que era legisladora provincial. No, es diputada nacional. No, es diputada nacional. Bueno, lo tendrá que resolver la Cámara. ¿Y cómo cree usted que se resuelve esta cosa? Porque en definitiva ahí lo que se pone también en discusión es que, y ella misma lo deja traslucir en su audio, que todo el arco parlamentario hace lo mismo. Mire, la verdad es que yo he sido diputada 3 veces, 4 veces electa, 3 veces ejercí, y nunca en mi vida, y mire que, digamos, algunos decían que eso era una práctica, nunca en mi vida hice eso, porque considero que si una persona trabaja, tiene su sueldo. Y para eso uno es diputado y tiene su sueldo y el empleado tiene su sueldo. No creo que sea una práctica de todos. ¿Y cómo se hace para remontar una situación como esta y lograr de nuevo, digamos, una reconciliación con la gente que mira este tipo de cosas que pasan y pasan? No tiene que pasar. Nosotros, digamos, yo lo puedo ver desde la perspectiva partidaria. Desde la perspectiva partidaria no puede pasar. Desde la perspectiva de la Cámara de Diputados, en general lo que se hace es esperar que los procesos se terminen en la justicia. Y ese proceso terminará en la justicia y si termina con una sanción tendrá que tener una sanción. Eso ya depende, la Cámara es la dueña de sus propios títulos, pero éticamente nosotros estamos totalmente en contra de este mecanismo y creemos que son mecanismos totalmente corruptos que no se pueden permitir. Por último, y le agradecemos mucho que nos haya visitado, aunque todavía no es mucho para tomar decisiones, pero ¿a Patricia Bullrich le gustaría en el 2023 ser candidata a presidenta? No creo que sea bueno hablar del tema. A mí me gustaría que Juntos por el Cambio gane las elecciones en el 2023 y que cada uno, digamos, esté en el lugar que le toque y yo voy a estar en el lugar que me toque. Si me toca el máximo lugar estaré y si no, estaré en otro. Creo que todos tenemos que jugar en equipo porque hemos logrado algo muy importante, que es mantener una coalición que puede ser gobierno. Y ese es nuestro gran activo para la sociedad, ofrecerle a la sociedad los valores que nosotros representamos. ¿Se la nota ahora más como una arquitecta para una construcción de un eventual, un eventual regreso al poder? Bueno, ese es un poco el rol de una presidencia partidaria, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que trabajar para que crezca el PRO y a la vez tengo que trabajar para que la coalición Juntos por el Cambio se mantenga en armonía, crezca, tenga nuevos integrantes, nuevos partidos o nuevos dirigentes que quieran ingresar. Son como 2 tareas que uno tiene, ¿no? Una tarea más arquitectónica, como dice usted, y una tarea más de construcción de nuestra propia fuerza. Lo último de mi parte, brevemente, ¿qué opina de la gestión de Alberto Fernández? No la veo. La verdad es que es muy duro ver un presidente con tanto nivel de indecisión, con tantas idas y vueltas, con diluyendo tanto su autoridad como presidente, ¿no? Bueno, pero también el presidente Macri tuvo idas y vueltas y de hecho pidió perdón por eso varias veces y ustedes lo resaltaban eso como un valor, esto de reconocer el error y pedir perdón. Una cosa es tener idas y vueltas en una decisión, otra cosa es un presidente que tiene un ministro que a la mañana dice vamos con las clases presenciales y a la tarde el presidente dice todo lo contrario, la ministra de Salud dice vamos con clases presenciales y él dice todo lo contrario, que tiene un ministro de Economía que sale en todos los diarios que quiere echar a un subsecretario porque le está haciendo la vida imposible y el subsecretario queda ahí. Entonces, digamos, el presidente tiene que tener la capacidad de conducir a todo el equipo y no se lo ve, lamentablemente, a Fernández no se lo ve conduciendo. ¿Gobierna él o gobierna Cristina? Yo tampoco creo que en la teoría de que gobierna Cristina, porque si gobierna Cristina tampoco han conseguido muchas cosas. Yo creo que nosotros hemos logrado muchos éxitos en el sentido de que no han podido, digamos, lograr la impunidad, no han podido llevarse puesta la justicia, no han podido desarmar nuestro sistema constitucional. Es decir, que no han avanzado en aquellas cosas importantes que hacen a nuestra
a nuestro modo de vida, ¿no? Nuestra Constitución es nuestro modo de vida. Así que yo creo que Cristina está más preocupada por sus temas, por quedar libre de culpa y cargo de todas sus causas, y no creo que esté todos los días gobernando. Creo que tiene alfiles, se pelean entre ellos, pero no creo que sea... Por eso también creo que se nota mucho esta debilidad estructural de este gobierno, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Patricia Bullrich, presidenta del PRO Nacional, que estuvo visitando Corrientes. Dicen que el cine sirve para contar historias. Y desde hace algunos días podemos ver en la plataforma de streaming de Netflix una de las películas hecha por Clarisa Navas, una realizadora y directora de cine correntina, sobre una película que nos retrata y habla de una parte al menos de Corrientes, como son las 1000 viviendas. La película se llama Las 1001 y justamente Pepe habla acerca de esa vida cotidiana, de hecho la camina y la recorre desde una mirada sin concesiones, podríamos decir. Exactamente, ¿no? y que tiene un montón de registros, ¿no? Una película que se puede ver en muchos registros, tal vez no tenga una linealidad así como otras pelis. De última, queda eso como para el debate entre los amigos y qué sé yo, pero donde no hay concesión me parece que es en la mirada del barrio, en la mirada cultural, antropológica, incluso en la mirada de la planificación de los hacinamientos o el hacinamiento programado. La falta de planificación, claro. Que significó en algún momento, ese barrio es de la época de la dictadura, Sí. Dar soluciones habitacionales a cualquier costo. Es decir, hoy planificar una vivienda en el que prácticamente escuchás el murmullo de tu vecino todo el tiempo, donde no tenés espacio prácticamente para un recogimiento, para una cuestión más íntima, como plantearía cualquier arquitecto hoy para un hogar, pero también todo lo otro que pasa afuera, en los lugares comunes y en los tipos de relación, ¿no? De Claro. las personas. La película va, por ahí nosotros tenemos más una idea de una película que cuenta la historia de protagonistas, ¿no? Y sobre eso se monta todo el largometraje. En este caso, si bien tiene 2 protagonistas, también es un relato coral, ¿no? Va trabajando sobre la construcción de esa idea de las 1000 viviendas, porque no es suficiente con ver la historia de las protagonistas, sino que también, esto que vos decís, va de alguna manera hacinando en la misma historia otros relatos de otras personas que terminan mostrándonos esto que vos estabas diciendo muy bien y que tiene que ver tal vez con una fotografía de la marginalidad, ¿no? Y por eso puede resultar interesante ver esa Exactamente. cosa, ¿no? Fíjate que cuando el barrio sucede, digamos, cuando se inaugura ese barrio, era un barrio pensado para una incipiente clase media, estaba pensado como barrio, incluso como descentralización de la ciudad. Cuando eso surgió, la comunicación del centro con las 1000 viviendas era lejana, no había servicios de transporte, por eso tenían planificado escuelas, centros comerciales, etcétera, Claro. cosa de que la vida transcurre allí. Hoy, tantísimos años después, hay como otro tipo de alejamiento, otro tipo de otredad, digamos, ahí en ese barrio, y la película lo muestra, pero no solamente desde ese punto de vista, sino también de la cuestión de género, de la cuestión de la violencia, del descubrimiento de la sexualidad, de los distintos tipos de sexualidad, de los distintos tipos de ensambles familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos tirás los hilos de esa Sí. película, no terminás, me parece, en una primera revisión de sacar todos los hilos, ¿no? Por eso digo que es una construcción y un relato coral que es lo que le va dando la hondura, ¿no? A la película. Recuerdo algún pasaje que está hablando de que la salud, el concepto de salud, porque están discutiendo si está enferma o no está enferma una de las protagonistas, y el concepto de salud es un concepto de los chetos, dice una, ¿no? Y ahí eso te dispara una cantidad de cosas en realidad. Por lo tanto, quien vive en la 1000 se reconoce como otro, un no cheto, podríamos decir, ¿no? Exactamente, Una pero primera si conclusión. tomamos eso mismo también, como mucha gente marginada de la sociedad, no puede darse el lujo de estar enfermo también, ¿no? Por supuesto. Ahí hay una cuestión también de ese carácter.
Y bueno, invitamos a verla porque la verdad que es ya una segunda producción de Clarisa Navas que más o menos va en esa velocidad, con esa estética, sí. Porque hay otra película también muy buena que se llama Hoy partido a las 3, que también muestra un poco ese costado. Hay una historia también que se repite en la directora que evidentemente está queriendo mostrar algo, ¿no? Dar un mensaje. Por supuesto, y eso también es interesante, ¿no? Por eso queríamos compartirlo. Las Mil y una película que está disponible en Netflix de Clarisa Navas, realizadora correntina, hecha en Corrientes con mucho esfuerzo durante mucho tiempo y que ofrece justamente una mirada acerca del espacio que habitamos. Dicen que el periodo de lluvias más importante se da de octubre a mayo de cada año en nuestra región. Ya pasamos ese tiempo y la cantidad de agua que cayó no fue suficiente para ayudar a que la bajante del río Paraná revirtiera y tuviera un curso mejor. Esto tiene un impacto en el ambiente, como ya lo vimos el año pasado, y este año nuevamente están llamando la atención acerca de esta cuestión. Por eso hoy nos visita Luis para hablar acerca de este y otros temas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. ¿Qué están mostrando y dejando en evidencia ustedes que sucede como consecuencias de la bajante del río Paraná? Bueno, fines del 2019, aproximadamente junio, nosotros venimos viendo el comportamiento más que nada del río Paraná en cuestión bajante, que incluso a pesar de todos estos años y a pesar que meses atrás cayó grandes milímetros de agua que ni siquiera apaciguaron la situación por la que azota el río Paraná, una consecuencia que incluso afecta directamente a la fauna íctica, que es nuestra mayor preocupación, y después por otro lado también la escasez de agua, que si el río continúa en esta situación va a perjudicar no solo de manera directa a nuestra fauna íctica, que incluso, vuelvo a resaltar, el año pasado e incluso fines del 2019, el año pasado no tuvimos la suficiente reproducción que suele tener los peces debido a la bajante de agua y que la mayoría pasamos por un periodo de sequía también en vegetación e hídrica, que eso también perjudicó mucho a que nuestra fauna íctica pueda reproducirse de manera natural. E incluso lo que se pudo reproducir, incluso también corre en riesgo, porque son muy pequeños en estos momentos, incluso corre riesgo a que no puedan desarrollarse de manera natural debido a la escasez de agua. Ustedes, generalmente se dice que los ambientalistas o los grupos de defensa del ambiente son extremistas, ¿no? Van al extremo. Y ustedes ahora están pidiendo una veda total. Bueno, primero más que nada, yo no me baso porque dice Luis Martínez. Me baso en estudios científicos y porque detrás mío hay un equipo técnico, un equipo técnico en hidrología, estudian los peces también y como científico es reconocido aquí en Corrientes, del cual no puedo resaltar su nombre por una cuestión personal, pero también nos basamos en el estudio del INADI, que incluso reflejó a través de sus estudios la problemática del río Paraná, que incluso no es de ahora que yo vengo resaltando esta problemática, sino de fines del año 2019, resaltando sobre todo la gran depredación sobre nuestro río Paraná. A ver, Luis, hay en este momento la posibilidad, o lo que está regulado es que hay para la pesca comercial una veda permanente de algunos días no, y la prohibición de extraer la pieza, ¿no? Pero sí está habilitada la pesca comercial o pesca de subsistencia, los mayoneros, digamos. Claro, nosotros somos conscientes de que hay una veda, incluso varias veces lo hemos resaltado. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que continúe de esta manera debido a que, como bien dije, no hubo reproducción lo suficiente y el río Paraná hoy está en un estado vulnerable donde las especies se pueden exponer y es fácilmente de capturar. Incluso estamos en un periodo de frío que eso también dificulta mucho obviamente la vida natural de las especies. Entonces nosotros somos conscientes de que hoy existe una veda, lo hemos resaltado muchas veces, pero no es la veda que nosotros estamos tratando de obviamente resaltar, y lo que estamos pidiendo es una veda total donde permitamos que el ciclo natural del río Paraná vuelva a su ritmo natural. Hoy ni siquiera podemos superar los 2 metros que supuestamente debería estar el río Paraná, que es donde obviamente se expone una veda total, pero no la estamos cumpliendo. Un estado natural es cuando el río Paraná supera los 5 metros, que es ahí donde pueden pescar de manera natural
y con un ritmo natural donde las especies pueden defenderse de manera natural en el río. De hecho, estamos muy lejos porque el río estos días está marcando 1,8 m, Claro, 1,10 no supera. m. Y eso incluso, eso ni siquiera supera el metro ni los 2 metros, que eso incluso implica una veda extendida y Ahora, obligatoria. Ustedes dicen veda total para tratar de recuperar la fauna íctica. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, eso no lo podemos prever nosotros, eso es un ciclo natural, que incluso nosotros hoy podemos decir no va a llover, pero las precipitaciones pueden ser favorables o no. Todo depende de las precipitaciones que tengamos en las cuencas altas e incluso en nuestras zonas también, que están muy afectadas por la falta de, obviamente, de precipitaciones favorables. Si estas condiciones continúan con una sequía e incluso estamos pasando en un periodo de invierno, eso también dificulta mucho porque seca la vegetación y seca obviamente el suelo y provocando aún más una gravedad en nuestro ecosistema. Ahora, Luis, decís veda total, decía Gaby, ¿por cuánto tiempo? Y en todo caso, ¿a quién le están hablando ustedes? ¿Quiénes son los implicados en esa veda total más allá de los pescadores? Bueno, en realidad cuando nosotros pedimos una veda total implica ningún tipo de actividad sobre el río Paraná. E incluso hoy la vía navegable, incluso la vía fluvial, los barcos incluso están bajando su cargamento porque debido a la bajante del río. Entonces nosotros hoy no solo estamos pidiendo a los pescadores que hoy tengamos un uso racional de los recursos que tenemos, sino también démosle una pauta al río Paraná para que pueda volver a su ritmo natural y las especies puedan reproducirse, incluso aquellas especies que hoy existen puedan crecer a un ritmo natural. Pero hoy estamos saqueando, incluso lo dicen los científicos, que estamos saqueando las últimas especies que quedan en el río Paraná. ¿Te parece que el sector de la sociedad más jóvenes, los adolescentes y las adolescentes, hoy tienen otro compromiso con el ambiente? Mira, creo que yo siempre me lo he dicho, creo que no es necesario que yo tenga que salir a decirle qué es lo que está pasando en la actualidad ambiental. Creo que si uno hoy se va al río, a la costanera, puede ver la realidad en la que está el río Paraná, no lo estoy inventando yo, pueden verlo incluso por imágenes de drones, pueden verlo en el estado en que está el río Paraná. E incluso también hoy recibí varias críticas, incluso por qué no limpiamos el río, porque es la más problemática que hoy también lo recibo. Nosotros hemos hecho una campaña de limpieza este fin de semana donde participaron voluntariamente personas ayudándonos a limpiar la costa del río Paraná. Ahora Luis, preguntarte, sí, ¿no? Concretamente digo, ¿son escuchados? Bueno, tus declaraciones o cuando denuncias una determinada situación tienen repercusiones a nivel nacional, a nivel regional, pero las autoridades aquí, ¿te escuchan? ¿Vos sentís que los reclamos de ustedes realmente llegan a un destinatario que pueda tomar algún tipo de decisión? Mira, creo que para los anuncios o publicaciones que yo hago, creo que son como una amenaza para ellos, para las instituciones. Incluso hasta el día de hoy presentamos el martes 4 una nota solicitando, obviamente una veda extendida, que incluso no hemos tenido ninguna respuesta, pero sí han salido a hablar públicamente sin antes respondernos una nota como obviamente debe ser, porque nosotros cumplimos todos los pasos administrativos con tal de presentarle una nota, pero ellos no cumplen ese mismo paso. Ahora, presentan notas, pero no son invitados ni siquiera a dialogar. A ningún tipo de diálogo, que es lo que nosotros incluso pedimos, e incluso por decir... Y por lo creo menos que para ustedes se han escuchado. Claro, e incluso también vemos pedimos... tus declaraciones en diario porteño, vemos en diarios regionales, vemos en todos lados, pero acá no son escuchados. Claro, e incluso suelo resaltar que incluso está, por decir, porque el ente que obviamente hoy tiene la autoridad de tomar decisiones es el Ministerio de Turismo. Claro. Pero ¿dónde está la Dirección de Recursos Naturales? ¿Dónde está el director que supuestamente tiene que salir a hablar en estas situaciones? ¿Dónde está el encargado del área de especies ícticas que no tiene más? No hay una persona responsable de fauna íctica dentro de la Dirección de Recursos Naturales. Ni siquiera han incorporado nuevos personales capacitados para que puedan manejar distintas áreas. ¿Y cuáles son los riesgos, Luis, de seguir con esta falta de acción? Porque indudablemente lo que hay aquí es una falta de acción, ¿no? Vamos, estamos llevando al borde de la extinción todas las especies de fauna íctica que hoy tenemos, porque constantemente estamos saqueando el río Paraná día y noche, y los controles no son suficientes, e incluso no hay ni siquiera controles. Los pescadores mismos a veces nos relatan que ven en la orilla del río que están saqueando grandes y los controles no hay. La Dirección de Recursos Naturales, que es el ente, la policía sobre la tierra, quien debe actuar, no está en los momentos que se necesita. Luis, ¿y qué pasa con el resto de las provincias? Porque nosotros tenemos el río, pero tenemos dos costas, y en dos costas son jurisdicciones distintas, y la región, para más o menos preservar todo, tiene que haber un trabajo conjunto. Claro, nosotros también, a pesar de que hemos presentado una petición aquí al gobierno provincial, también lo hemos hecho con los organismos provinciales del Chaco,
que quiero resaltar que tienen una muy buena disposición al diálogo y obviamente trabajo en mesa, que incluso cuando nosotros el año pasado pedimos veda, fue la primera provincia en disponer todos los recursos necesarios para resguardar nuestra fauna íctica, al igual que la provincia de Misiones. Pero el Chaco hoy permite la extracción incluso para pesca Claro, deportiva. incluso nos están llamando a la mesa de pescadores para discutir este tema, basándonos en base científica, porque nosotros no es que salimos a hablar, no, yo me senté a leer un estudio científico, llamé a otros profesionales científicos que están hace años trabajando el comportamiento del río Paraná y me han dicho que esta cuestión incluso es mucho, la bajante del río Paraná, llevamos más de 700 días en que el río Paraná está bajando y ni siquiera logra superar su ritmo natural. Entonces, vuelvo a repetir, hoy lo que nosotros estamos pidiendo es obviamente un resguardo de nuestra fauna íctica, que es lo más importante en estos momentos, y como yo digo, reforzar los cuidados de esta fauna sobre el río Paraná, porque a mí no me sirve que vos incaute una gran cantidad de pescado fuera del agua. A mí me sirve que vos estés resguardando las especies dentro del agua, que hoy lo más importante es eso, resguardar los recursos para las generaciones futuras y no saquearlo todo en un solo día. ¿Cuántos años tenés, Luis? Yo tengo 22 años. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en este tema? Yo trabajo de esto desde los 12 años. 12 años. De los 12 años. Y ahora estás liderando una fundación. No lidero ninguna fundación, trabajo sí de manera externa con varias fundaciones y organizaciones internacionales, pero yo trabajo y hago esto porque me gusta y dedico mi vida a la conservación y al cuidado ambiental de manera independiente, como un ciudadano común que se preocupa por los recursos y para que obviamente las generaciones futuras tengan algo que disfrutar. ¿Cómo nació esto en vos? Yo empecé de los 12 años, todo empezó obviamente a lo mismo que juntar los residuos que otros dejaban, y vi esta problemática y dije, tengo la posibilidad de hacer algo y de concientizar a la sociedad sobre cambiar esta conducta de tirar los residuos y seguir perjudicando los recursos Entender que hay tenemos. que cuidar nuestro ambiente para tener un mundo mejor también. Claro, ¿no? claro. Ahora, perdón que te interrumpa, no, sí. ¿y vos crees que esa actitud, esa conducta individual va a llevar a un cambio o ya o no es suficiente el estado del ambiente hoy, los estados tienen que tomar decisiones? Bueno, también? creo que una actividad o una conducta individual creo que tampoco tiene gran impacto, pero una actividad en conjunta social y un trabajo obviamente a través de gestiones políticas públicas ambientales, creo que también eso hace al acceso al bienestar obviamente ambiental, que es lo que hace falta mucho en Corrientes. Vendemos un marketing ambiental a nivel internacional que ni siquiera nosotros podemos manejar ese marketing. ¿Cómo puede ser que el turista venga y me enseñe a mí cuando nosotros tendríamos que estar enseñándole al turista a cuidar nuestro ambiente? Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando acerca de cómo preservar la fauna íctica del río Paraná en este tiempo en el que marca límites de baja históricos. Bueno, la semana política dejó al menos una definición que tiene que ver con la fecha de elecciones nacionales, ¿no? Finalmente hubo acuerdo, oficialismo y oposición, y se va a votar en septiembre, se va a votar en noviembre, ¿no? O sea, eso quedó definido. Claro, y a partir de allí, Pepe, ¿qué va a pasar con el cronograma, con el calendario electoral en la provincia de Corrientes? ¿Cuándo vamos a votar en la provincia? Bueno, todo indicaría que va a ser a fines de agosto, ¿no? El 22 o el 29 de agosto, y pone a la elección provincial primera en el calendario electoral. Primero vamos a tener las elecciones en la provincia de Corrientes para elegir gobernador, intendente en muchas localidades, después van a venir las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y por último en noviembre las generales, ¿no? Y si hay un escenario de segunda vuelta, bueno, probablemente se vote ahí en octubre. En septiembre, porque son 21 días después de la elección. Vamos a suponer que es el 29 de agosto, en las próximas 3 semanas se tiene que votar segunda vuelta. Ahí nos vamos si al 19 de septiembre. Exactamente. ¿No? Bueno, y después lo otro que hay que tener en cuenta es que la provincia de Corrientes va a votar todo, gobernador, diputados y senadores, y en la mayoría de los municipios va a votar intendente y concejales, no en todos seguramente, porque bueno, las intendencias son autónomas y los municipios, seguramente los de ECO va a votar con el gobernador, y el PJ habría que ver cómo viene su propia estrategia, podría votar intendente y concejales en las generales de noviembre, ¿no? Uno de los senadores oficialistas me decía, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a votar, si podemos votar el domingo, votamos el domingo, claro está.
la disposición constitucional indica que las elecciones tienen que darse entre el 10 de agosto y el 10 de octubre, ¿no? O sea, por eso que traer la elección cuanto antes, en la previa, favorece al oficialismo. Lo que favorece al oficialismo provincial es lo que desfavorece al oficialismo nacional. Digamos. Por eso es que cuanto antes se vote en Corrientes, bueno, el gobierno tiene muchas más posibilidades porque está en un momento óptimo con unas candidaturas, sobre todo la de Gustavo Valdés, que es una candidatura que está atravesando un momento muy interesante desde el punto de vista de la imagen. Es verdad que eso después hay que traducirlo en votos, pero mientras antes se vote, claro, es mejor para el oficialismo. Porque si tenemos la fotografía de hoy, es indudable que si la elección se da en 7 o 15 días, Gustavo Valdés tiene enormes chances de ser reelecto, más aún cuando la casa parece a poco ir poniéndose en orden, ¿no? Bueno, y tiene sí algunas esquilas, ¿no?, que están saltando, seguramente también porque se está mirando no solamente el calendario local, sino se está mirando el calendario electoral nacional. Nosotros elegimos senadores nacionales y diputados, y en ese marco por ahí surgió esta escandalosa revelación de Estela Regidor del reintegro a sus empleados, ¿no? Te pregunto, Pepe, ¿por qué pensás que hay una especie de silencio de la dirigencia política? Y básicamente porque nadie dijo nada, digamos, nadie dijo nada, nadie dijo hay que hacer algo con Regidor, qué mal, no hay una condena moral, no hay una condena ética, hay, me parece, sí, una condena política, y la condena política se hace en silencio, en silencio total. En todo caso, ahora sí, Estela tiene que remar en dulce de leche, digamos, y si había una pretensión de que ella sea reelegida este año, me parece que esas aspiraciones terminaron de caer, ¿no? La pregunta que te hago, Pepe, que se hace el ciudadano común, ¿alcanza con el pedido de licencia o con la licencia? Y no, porque los legisladores en principio tienen fueros y no pueden afrontar como un ciudadano común una responsabilidad penal si la hay. Entonces, se pide licencia para esconderse, ¿no? Y después, bueno, vamos a dejar que la justicia actúe. Es como, bueno, un deber ser, no le quedaba otra, pero dudo mucho de que eso vaya a avanzar. Hablando de los escándalos, Corrientes también fue protagonista a nivel nacional, pero por otro escándalo, que tiene que ver con la venta de vacunas detectadas en la ciudad de Esquina, en el portal sur de la provincia de Corrientes. Hay 2 personas detenidas, un enfermero que trabajaba en el Hospital San Roque de Esquina, y nada más y nada menos que la jefa de vacunación de la ciudad de Esquina. El fiscal que está interviniendo, que es el doctor Mosquera, avanzó ya obviamente con el pedido de prisión preventiva. Van a estar detenidos por espacio de al menos 10 días, y habrá que ver también si esto va más arriba, ¿no? Si es únicamente estas 2 las personas involucradas las que están detenidas, o si también hay un costado político en esto, porque estaría involucrado un concejal que pertenece al Partido Liberal, que forma parte además de la alianza que hoy gobierna la ciudad de Esquina, en el medio de algo que es tan pero tan sensible para la gente como es el tema de las vacunas, donde cuesta tanto conseguirlas, ¿no? Pero además no hay que dejar de ver también que Esquina viene siendo un municipio bastante complejo para el gobierno de la provincia. Digamos, están teniendo muchos tironeos, están teniendo muchas peleas, órdenes contra órdenes, y bueno, todo esto está evidenciando que estamos entrando a la campaña electoral, donde normalmente pasan estas cosas. Acá la pregunta que hay que hacerse en todo caso, Carlos, es hasta cuánto y qué grado de tolerancia la sociedad va a seguir teniendo con estas cuestiones que están un poco naturalizadas, pero que es un modo de relación de la política bastante violento, ¿no? Pitín Aragón esta semana en final abierto, en un año electoral en la provincia de Corrientes, y el peronismo con novedades, porque ya tiene el nombre de su nuevo interventor, Juanchi Zabaleta, quien es además intendente de Hurlingham en la provincia de Buenos Aires. Pitín, ¿qué significa para el PJ correntino esta designación de Zabaleta? Bueno, primero es un mensaje fuerte del gobierno nacional y particularmente de la decisión del presidente, Alberto Fernández, que es quien terminó definiendo en última instancia en la reunión del sábado pasado del Consejo Nacional del PJ cuando se trató el tema de Corrientes. Y bueno, decidieron que alguien con más voltaje político se haga cargo de la normalización del Partido Justicialista. Y bueno, ¿quién mejor que Juanchi, que ha sido un intendente del conurbano con mucha visibilidad y
y con una cercanía muy fuerte al presidente, ¿no? Así que estamos contentos por eso, la ¿Pero verdad va a venir a territorio? Sí, estamos esperando que en los próximos días llegue, creemos que va a ser esta semana, en 2 o 3 días, pero previamente nos manifestó telefónicamente que tenía que reunirse con algunos ministros para terminar de evaluar la situación de Corrientes y cómo afrontar la elección, ¿no? ¿Esto le da más expectativas pensando en las elecciones que seguramente en Corrientes van a ser a fines de agosto? Lo que nos da es la tranquilidad de que viene un interventor que tiene mucha más vinculación con los ministros y con el gobierno nacional en general y con Alberto particularmente que Sebastián. Eso no significa que Sebastián no participe en todo este armado. Sebastián va a formar parte de la mesa operativa de la normalización. Pero no es lo mismo tener el número de teléfono de todos los ministros que no tenerlo, ¿no? Así que para nosotros es positivo y significa eso, un fuerte apoyo del gobierno nacional al armado del peronismo y al frente de todo en la provincia de Corrientes. Ahora, Pitín, la última vez que estuviste acá estaba como candidato a gobernador. Después, en el medio, es como que esa candidatura se bajó y en los últimos tiempos otra vez empezó a subir. ¿Dónde está Pitín Aragón? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo estás dentro de este armado? No, yo no me bajo ni me subo de ningún lado. Yo siempre lo he manifestado y lo sigo diciendo. Yo quiero ser gobernador de la provincia de Corrientes y también me siento preparado para ser candidato a intendente. Y también lo he dicho, si no tengo que ser nada, no soy nada. Hoy me preocupa la unidad del peronismo y nosotros sabemos que tenemos un montón de hombres y mujeres que están preparados para esto. Hoy mi rol no necesariamente es ser candidato, sí es tratar de construir una unidad lo más amplia y diversa posible en el mundo que se desenvuelve al frente de todos. Ahora, ¿qué pasó, Pitín, en el medio? Porque la última vez que te escuchamos declaraciones eran declaraciones de fuerte contenido político, muy crítico. En el medio vino acá Botón Galantini, que bueno, días después murió, pero decía, Pitín Aragón tiene un problema que es que al tener ese tipo de discurso por ahí le cuesta entrar en todos los sectores del peronismo y todavía más atravesar sectores medios, digamos, que no están tan politizados. Y en los últimos tiempos ese discurso tuyo empezó como a mermar también. ¿Qué pasó ahí? Pasa que cuando uno conversa con la mayoría de los sectores del Frente de Todos, piden que haya un ámbito de discusión, de elaboración de la propuesta e incluso de las candidaturas, y yo quiero ser respetuoso de mis compañeros y compañeras cuando plantean eso. Ahora, yo siempre he manifestado también que los nombres están arriba de la mesa y las decisiones se tienen que empezar a dar. En algún momento interpreté, como sigo interpretando, que quienes quieren conducir el proceso del peronismo, quienes quieren encarar el proceso de esta elección representando una oposición fuerte al gobierno provincial, tienen que decirlo. Y yo lo he decidido y lo he dicho y lo he manifestado. Pero para nada le corro la responsabilidad al momento que se viene. Yo sigo diciendo que quiero ser un protagonista en esta elección. Ahora, y si me toca ser candidato a gobernador lo voy a hacer, y si me toca ser candidato a intendente también lo voy a hacer. Ahora, Pitín, con Zabaleta como interventor, ¿suben las posibilidades de que seas candidato a gobernador? Hay algunos analistas que dicen que sí, por eso te pregunto. Con cualquier candidato, con cualquier interventor, yo seguramente soy uno de los nombres que se baraja, porque los interventores trabajan sobre la realidad, sobre el territorio y sobre lo que hablan los diferentes sectores que forman parte del Frente de Todos. Hasta ahora hay 2 personas que han dicho que quieren ser candidatos a gobernadores. Ha sido Camau y he sido yo. Y en relación al proyecto que están pensando, como decís, bueno, candidato a gobernador, a intendente, ya nos da alguna idea. Pero, ¿cuál sería el proyecto para estas elecciones del PJ, teniendo en cuenta el tiempo que tienen para poder ordenarse hacia adentro y después salir con una propuesta hacia afuera? ¿La gobernación es un objetivo real y posible en este año? Mira, el proyecto justamente es lo que sí lo tenemos bien definido. Los nombres por ahí se dilatan un poco más, pero la realidad es que el proyecto lo tenemos bien definido y yo lo he dicho varias veces, el modelo productivo de Corrientes no va para más porque representa a una pobreza muy alta y a sectores que no han sido incluidos en la economía formal, y lo he dicho, la matriz productiva de Corrientes, madera, arroz y ganado es importante, pero no solo podemos invertir desde el Estado provincial en ese lugar. La justicia es una materia que en algún momento hay que discutirla, no podemos seguir teniendo un esquema de justicia tan concentrado y además que muchas veces dista de ser justicia. También tenemos que discutir la cuestión de género y la paridad tiene que ser en todos los poderes.
Digo, hay un montón de cosas para hacer en la provincia y nosotros en el universo del Frente de Todos lo tenemos bien definido y los días, las semanas anteriores venimos discutiendo con los partidos, con las organizaciones sociales, los movimientos sociales, cuáles son las 5 o 6 propuestas más claras que tenemos que dar a conocer y ya la tenemos bastante definida. Igual, Los José, nombres van a venir, por supuesto. Sí, perdón que te interrumpa, pero por ahí me expresé mal. Cuando decía proyecto, en realidad decía como partido, las aspiraciones. Digo, ganar estas elecciones significa ganar la gobernación, o significa ganar más intendencias de las que tienen, o significa ganar más lugares en la legislatura. Significa ganar la gobernación. Uno no sale a la cancha para perder nunca. Primero. Segundo, ¿qué hace pensar que nosotros vamos a estar de un número alejado como mínimo del que obtuvimos en algún momento en el 2013 y en el 2017, que no eran más de 3 puntos, 2 puntos en el 2013? La falta de unión, es lo único que puede pasar es que de nuevo pase lo que pasó en 19. ¿Quién no está hoy en el Frente de Todos que antes sí estaba? No sé, eso lo tienen que Está decir Camago, ustedes. está Fabián, están todos los partidos que siempre... ¿Está Camago? están Perdón, los movimientos ¿está Camago sociales. o no? Y yo siempre converso con él y él me dice que siempre está y que está dispuesto a Bueno, jugar a lo que defina el coquetea con colectivo. Eco, mientras tanto... A mí me lo niega rotundamente y yo le creo. ¿Y yo le Canteros? creo. Bueno, por eso, estamos más cerca de incorporar gente que de restarla. Ahora, ¿pueden apoyar la candidatura de Cantero o no? Yo he conversado con él y me parece que hay ciertas cosas que tenemos que definir antes de apoyar una candidatura. ¿Pero están hablando de esa posibilidad? Yo particularmente no lo he hablado de esa manera. A mí me interesa que no hablemos candidatura y que hablemos de un proyecto Pero político. Pitín, en lo personal, ¿lo ve posible? Es una respuesta que yo no te puedo dar hoy, porque tengo que... Si yo te la digo acá Bueno, en pero la no tele, pero está se bien. me pueden enojar No, otros, seguro, ¿Viste? pero no cerrás la puerta a esa posibilidad. No, para nada. Hoy nosotros... O sea, el abanico está abierto, ¿no? Nosotros construimos un frente lo más amplio y diverso posible. Hemos hablado con Nito, hemos hablado con Gustavo Canteros, con Camago, con Fabián, con los movimientos sociales. Hemos hablado con Perucho Casani, o por lo menos con la gente que forma parte de su equipo de trabajo también en el interior de la provincia. Es decir, hoy estamos más cerca de sumar Perdón, gente que de ¿hablaron restar. con Perucho Casani? Por supuesto que sí. Hemos conversado hasta los últimos días. ¿Y? Y tenemos muy buena relación y ojalá podamos construir un frente político y social que también interprete lo que Encuentro Liberal Ahora, ¿sabés lo que representa en la sociedad. Ahora, ¿sabés lo que esas declaraciones pueden representar en el escenario político de Corrientes, ¿no? Diálogo con Canteros, diálogo con Casani. Pero no es algo, no es una novedad. Creo que todo el mundo político y el mundo periodístico, incluso la sociedad, sabe. Si Perucho ha dicho que él quiere ser gobernador, ha dicho que... Sí, después se llamó a silencio también. Sí, bueno, eso, pero silencio en los medios tal vez, pero con nosotros conversa igual que Cantero. ¿Cómo tomás lo que ha pasado en la semana con Estela Regidor? Y la verdad que es una pena que toda la clase política se generalice, que toda la clase política funciona de la misma manera. Y también es lamentable que el gobernador no se haga cargo de su diputada. Porque cuando hay un diputado que es del peronismo que hace eso, es diputado peronista, kirchnerista, que hace tal cosa. Cuando es una diputada de Encuentro por Corrientes, es diputada correntina. ¿Y qué van a hacer ustedes como cuerpo? Porque ustedes tienen posibilidades de sanción ahí. Pidió licencia y seguramente si la denuncia... se desaforó? Si la denuncia llega a los ámbitos de discusión de la Cámara de Diputados, hay que tratarlo en la Comisión de Poderes. ¿Y vos creés que eso va a suceder? En la medida de que los empleados hagan la presentación o que la justicia, si se hace una investigación judicial, pidan que se investigue primero en el Congreso, tiene que pasar. Ahora, es verdad que vos decís que es muy feo, digamos, socializar a toda la clase política una maniobra ilegal. Pero la verdad también es que toda la clase política guardó silencio. Está diciendo algo, pero hasta ahí. No es que salieron a reprender esa actitud. Yo repudio, a mí nadie me preguntó, es la primera vez que me preguntan, yo repudio fuertemente ese accionar, no solo de ella, sino de cualquier diputado. Petín, desde el oficialismo provincial se dice que el peronismo no tiene candidato, tampoco tiene propuestas y que tampoco tiene tiempo en estos días que quedan para armar un candidato. ¿Qué respondes? Yo la verdad que todo lo contrario. Nuestro problema hoy es, por ejemplo, que en Capital tenemos bastante más candidatos que ellos, que terminaron recurriendo solamente a Tassano, sabiendo que Tassano tiene una muy mala imagen, que ha tenido una muy mala gestión y que tiene resistencia hasta incluso dentro de su propio partido. Eso lo sabemos todos. Y por otro lado, Gustavo Valdés es
obviamente una obligación para ellos porque es el actual gobernador, pero todavía el mismo presidente de la Unión Cívica Radical no ha manifestado su apoyo fuertemente, que es Ricardo Colombi. Nosotros estamos discutiendo sobre nombres, dando vueltas si se quieren para algunos mal pensados, pero la verdad es que nosotros por primera vez queremos discutir el proyecto político provincial para sacar de la pobreza a los correntinos y las correntinas, no los nombres. Nosotros ya probamos con apellidos milagrosos y no funcionó. Y es más, termina siendo luego un problema porque nos encontramos en rencillas personales que terminan destruyendo la unidad. Hoy queremos que la unidad se base en función de ideas para la provincia. Ahora, ayudarnos a entender, ¿quiénes son los otros? Que el PJ tiene muchos candidatos a intendente de la capital. ¿Quiénes son además de vos? Y se ha hablado de Martín Bernuevo, se ha hablado de Camao Espínola, se ha hablado de Fabián Ríos. Digo, discúlpame porque son todos hombres, pero es quienes nosotros entendemos que en principio tienen más oportunidades para poder ser fehacientemente. Y a propósito de que lo luego. Mencionaste y a propósito que decís esto de la paridad, ustedes coinciden con Ricardo Colombi, que la paridad tiene que ser en todos los poderes del Estado. Sí. Absolutamente, lo hemos dicho a nivel nacional también. Y entonces, ¿por qué no sale eso? Si también ustedes están a favor de eso, ¿por qué no se avanza en la legislatura con una cosa de esa? Preguntarle a Ricardo Colombi, que es el que define el orden de mérito del tratamiento de las cosas, pero él y además que define tiene eso. la mayoría. Él define Por eso. supuesto, Ricardo Colombi y Gustavo Valdés son los que definen absolutamente todo en la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Dónde se va a sentir más cómodo, Pitín? ¿Como candidato a gobernador o como candidato a intendente? Yo me voy a sentir más cómodo trabajando para que el Frente de No, Todos sacando para que el Frente de Todos gane. Sacando la respuesta políticamente correcta. Yo he trabajado mucho en toda la provincia y he trabajado mucho en la capital. La verdad que estos años de trabajo me han permitido tener una visión panorámica de los grandes problemas que tiene la provincia y también de la ciudad. En la ciudad no es muy difícil darse cuenta de cuáles son las problemáticas. Está bien, pero ¿dónde se siente más cómodo, Pitín? No, es que no, Carlos, yo no te voy a decir porque si no se me van a enojar mis compañeros. ¿Y cómo se construye, perdón, lo último, este piso que vos decías que es importante y que hay que seguir sumando sobre eso? ¿Cómo te parece, cuál es la clave para construir? Porque no es fácil, ¿no? Ya tenés una base importante, pero tenés que sumar que justamente son los que hasta ahora no los habían elegido y deberían cambiar de opinión y decir sí, apuesto por ustedes. ¿Por qué deberían apostar por ustedes? Y por eso estamos trabajando con el proyecto, el conjunto de ideas que nosotros tenemos que dar a conocer en la campaña. A mí me parece que en algún momento se trabajó mucho sobre las imágenes de nuestros candidatos y no sobre las propuestas concretas. Hay sectores que quieren saber cuál es el modelo productivo, el de desarrollo de la provincia de Corrientes. Y la verdad que en eso yo tengo que reconocer que muchas veces encuentro por Corrientes, además, o sea, al margen de todas las críticas que le hago a su proyecto, tienen un proyecto. Tienen un proyecto, de hecho han presentado un proyecto 2020, 2030 hace un tiempo, que obviamente no nos convocaron a nosotros, es su proyecto, que para mí es un proyecto de concentración de ciertos sectores de la provincia, que excluye, por ejemplo, a un 30% de desempleados que hay en la provincia de Corrientes. Pero me parece que esa es la manera de seducir a esos 3 puntos que nos faltó en el 2013 o a esos 8 o 9 que nos faltó en el 2017. Pitín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero que en la próxima ya podamos definir, ¿no? Bueno, depende de ustedes ya a esta altura. Vamos a estar bien y la gente... Están contra el reloj. La gente... No, la verdad que contra el reloj no, porque no hay ni siquiera decreto del gobernador. Va a ser el 22-29 de agosto, les queda 100 días. Y bueno, si el gobernador lo dice, nosotros estamos preparados para la batalla electoral cuando el gobernador lo diga. Se lo dije a él en Añacuá, estoy esperando que vos pongas fecha, le dije. Pitín Aragón es actualmente diputado de la Nación, representa al Frente de Todos. ¿Será finalmente candidato a gobernador o a intendente en las próximas elecciones? Una pregunta que por ahora no tiene respuesta.